Hola nuevamente, te saluda Luis Haber de Grow Up Data Analytics y el día de hoy voy a contarte todo lo que debes saber acerca de las jerarquías de fechas en Power BI, por qué pueden ser un peligro para tu modelo y cómo puedes cuidarte de ellas. Para empezar, entendamos la jerarquía de fechas como esa descomposición de fechas que sucede cuando tomamos un campo de fechas de cualquiera de las tablas de nuestro modelo, lo arrastramos al lienzo para construir un visual y de forma automática Power BI verás que está generando 4 columnas, una columna de año, trimestre, mes y día. Si nosotros revisamos, por ejemplo, esta tabla de ventas en la vista de datos del modelo, te darás cuenta que la tabla de ventas tiene una columna llamada Date Key, donde las fechas están en un solo campo, con la estructura día, mes y año. Pero, al traerla a un visual, vamos a encontrarnos con esta descomposición año, trimestre, mes y día. Si te preguntas de dónde están saliendo esas 4 columnas, quiero que prestes atención. Aquí en el panel de datos vamos a la columna Date Key de la tabla ventas. Vamos a encontrarnos este campo identificado con un icono de un calendario. Justo al lado del campo vamos a encontrarnos con esta flechita que al desplegarla vamos a encontrarnos un siguiente nivel de campo que si lo leemos completo por aquí nos dice jerarquía de fechas. Podemos también desplegar y aquí nos vamos a encontrar esas 4 columnas. Pero tú te preguntarás cómo llegaron esas columnas ahí, si nosotros no las hemos incorporado y estamos viendo en la tabla que solo existe la columna Date Key. Bueno, es importante que entendamos que esto está sucediendo de forma automática. Tan pronto nosotros cargamos los datos al modelo, Power BI está identificando todas las columnas que tengan tipo de dato fecha y para cada una de ellas está creando esta estructura o jerarquía de fechas. De hecho, como te mencionaba, cualquier tabla que tenga un campo de fecha, en este caso vamos a la dimensión promoción, verás que cualquier columna que tenga la estructura o el tipo de dato fecha, Power BI se está encargando de crear esa jerarquía. Esto tal vez te recuerde el proceso cuando tomabas, por ejemplo, un archivo en Excel con tu tabla de datos y tratabas de resumirlo, por ejemplo, para crear una gráfica de ventas por mes. Entonces esta tabla insertabas una tabla dinámica. Notemos que aquí también tenemos la misma columna Date Key, pero al arrastrarla, por ejemplo, al campo de filas, automáticamente Excel se encargaba de crear una agrupación que por supuesto podríamos personalizar con un clic derecho, agrupar y podíamos elegir entre agrupar en segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres, años. En este caso podríamos tomar la opción de mes y de esa manera crear rápidamente, en este caso una tabla, ¿verdad?, que nos permita ver los totales de venta por mes y luego esto llevarlo a una gráfica. En Excel tal vez esto lo agradecemos porque estamos acostumbrados a trabajar con una gran tabla que contiene toda la información y si quisiéramos traer un campo de mes tendríamos que extraer el mes de esta columna, crear una nueva columna y luego personalizar nuestros visuales. En Power BI entonces estamos teniendo una experiencia similar a lo que te acabo de mostrar en Excel. Pero, ¿por qué esto puede ser un peligro para nuestro modelo? Bueno, es importante que recordemos que Power BI es una herramienta donde analizaremos cantidad de información que van desde cientos, miles hasta millones de registros. Por tanto, la estructura ideal de modelo que debemos trabajar en Power BI lo vamos a conocer como un modelo dimensional, donde vamos a tener una tabla de hechos, en este caso la tabla de ventas, que se encarga de almacenar toda la información de los hechos, transacciones o información cuantitativa de la empresa y esta tabla será acompañada de tablas de dimensión que van a aportar mayor contexto a cada uno de los elementos que estamos analizando. Entonces, la tabla de ventas, quiero que nos posicionemos por aquí y analicemos que la tabla de ventas en este caso tiene un total de 2.282.482 filas. Esa cantidad de filas, si la multiplicamos por la cantidad de columnas que tenga la tabla de hechos, va a ir influyendo en el peso que tiene el modelo. Entonces, desde esta perspectiva quiero que entendamos por qué esto se puede volver un peligro para nosotros. Pero bueno, seguro cuando te has encontrado con esto y tal vez no quieres ver la jerarquía de fechas, lo que has hecho probablemente es que seleccionas el campo, en este caso Date Key, presionas un clic derecho y en lugar de mostrar la jerarquía de fechas, le pides a Power BI que te muestre, en este caso, el campo de fecha. Eso sería una forma de, en nuestro visual, ver la fecha completa. Luego aquí podríamos aplicarle un formato para ver únicamente la fecha y tal vez pensamos que con esto resolvemos el problema. Sin embargo, esto solo será una solución a nivel visual. Veamos qué podemos hacer para entender mejor lo que hay detrás de las jerarquías de fechas.
Para ello, voy a dirigirme a la sección, al menú de herramientas externas y voy a dirigirme en este caso a la herramienta de DAX Studio. Si no conoces, DAX Studio es una poderosa herramienta con la que podemos complementar nuestro trabajo en Power BI y en este caso la voy a utilizar para comprender las características del modelo con el que estoy trabajando en cuanto en este caso a la dimensión o el tamaño. Verás que aquí en DAX Studio vamos a tener información de todas las tablas que tenemos cargadas en nuestro modelo, las vamos a ver en este panel de la izquierda. Tenemos por aquí nuestras dimensiones y por acá nuestra tabla de hechos ventas. Sin embargo, notarás algo extraño, unas tablas que se logran percibir pero en un color un poco más tenue y todas tienen un mismo nombre al parecer, Table Template. Si desplegamos los campos de algunas de estas tablas, por ejemplo, veremos una serie de columnas, año, date, día. Por acá tenemos una sección de jerarquía de fechas que tiene año, trimestre, mes, día. Estas son las 4 columnas que vemos cada vez que se crea una jerarquía de fechas en Power BI. Y por acá tenemos otras columnas auxiliares, por ejemplo, número mes, número trimestre, que tienen como propósito ordenar estos campos para que cuando lo llevamos a un visual podamos ver, por ejemplo, los meses en un orden cronológico. Entonces, veremos que estas tablas existen en nuestro modelo, no son visibles para nosotros cuando la vemos desde la interfaz de Power BI, pero sí que están ahí y por tanto, si son una columna, están ocupando un peso en el modelo. Veamos en este momento cuál es el peso de este modelo. Para ello voy a dirigirme al menú de avanzadas, voy a View Metrics y por acá en la sección de Summary voy a encontrarme con lo que sería el peso de este modelo en este momento, 44.47 megabytes. ¿Ok? Y ese peso, por supuesto, está influenciado por estas columnas que no vemos y por las que son visibles para nosotros en el modelo de Power BI. Pero entonces, ¿por qué tenemos tantas columnas invisibles? ¿De dónde vienen? Bueno, si nos dirigimos a nuestro modelo en Power BI, nos vamos a encontrar que por cada tabla donde tengamos una columna de fecha, recuerda, las vamos a identificar con el icono del calendario, Power BI está creando esas jerarquías de fechas. Entonces, todas esas tablas que te mostré en DAX Studio corresponden a cada columna de fecha que tengamos en el modelo. En esta dimensión tengo 2 tablas, 2 columnas, en esta dimensión tengo otras 2 columnas de fecha, en esta tengo otras 2 columnas, y así por cada columna entonces en nuestro modelo se va a crear una de estas tablas que, recuerda, está influenciando el peso del modelo. Pero entonces, ¿qué podría hacer para evitarlo? Bueno, Power BI nos ofrece una configuración que por defecto habilita la creación de jerarquías de fechas. Como les mencionaba anteriormente, tal vez para ofrecerte una experiencia de poder trabajar y crear visuales por meses, por trimestre, por día, por año, como tal vez podías hacerlo en Excel. Sin embargo, en Power BI esa no es la forma correcta de trabajar y vamos a ver cómo podemos deshabilitarlo. Voy a venir a opciones y configuración, opciones. Vamos a dirigirnos a la sección de carga de datos y en esta parte verás que tenemos una sección llamada inteligencia de tiempo, donde viene por defecto habilitado este check de fecha y hora automáticas para archivos nuevos. Lo que hace esta opción es que cada vez que cargas datos al modelo y identifica columnas de fechas, está creando esa jerarquía de forma automática. Así que vamos a deshabilitarlo. Aquí lo hacemos para todos los archivos, pero acá también en la sección de archivo actual, vamos nuevamente a la sección de carga de datos y vamos a ubicar también esta sección para deshabilitarlo del archivo actual. Voy a apagar aquí también fecha y hora automáticas, voy a presionar clic en aceptar y ahora voy a volver acá a DAX Studio. Voy a refrescar estas métricas, estamos en 44.47 megabytes, voy a volver a generarlo, voy a Summary y verás que ahora, habiendo apagado esa configuración, disminuyó el peso del modelo, bajó a 43.21 megabytes y notarás que ahora esas tablas de Local Date Template ya no las tenemos disponibles, ya las jerarquías no existen. Si volvemos al modelo, ahora verás que la columna Date Key ya no tiene ese icono de calendario y en ninguna de las dimensiones donde teníamos una columna de fecha estamos viendo el icono y por tanto tampoco tenemos disponible una jerarquía de fechas. Entonces si ahora tomo el campo Date Key y lo traigo al lienzo, directamente vamos a ver la fecha completa. Si intentamos hacer un clic derecho y si quisiéramos ver la jerarquía,
Nota que no será posible. ¿Por qué? Porque internamente no se está creando. Pero entonces te preguntarás, ¿y qué hago si quiero crear un visual de ventas por mes, por ejemplo? Bueno, ahí la principal razón de la que en Power BI trabajamos bajo un modelo dimensional. Lo correcto, y en un buen modelo de Power BI no puede faltar una dimensión calendario. Así que esa dimensión calendario es la que se va a encargar de ofrecernos información adicional para cada fecha, como el mes, el trimestre, el año, etc. ¿Cómo podríamos crear esa dimensión en nuestro modelo? Bueno, voy a dirigirme acá a la vista de tabla, voy a venir aquí al menú herramientas de tablas y voy a crear una nueva tabla. En este caso voy a mostrarte un ejemplo muy sencillo de cómo crear una tabla calendario en Power BI. Voy a llamarle a esto con una fórmula en DAX, calendario, y aquí podríamos utilizar una función calendar que se encarga de generar una serie de fechas desde una fecha inicio y una fecha fin que nosotros indiquemos. Yo le voy a decir en este caso que la fecha de inicio quiero que tome la fecha mínima en el campo DateKey de la tabla ventas y como fecha fin tome la fecha máxima del campo DateKey de nuestra tabla ventas. Voy a cerrar paréntesis y verás que de esa manera se ha creado una serie de fechas que van desde la fecha mínima de nuestra tabla de ventas hasta la fecha máxima en nuestra tabla de ventas. Pero aquí solamente tengo la fecha. Entonces necesito la descomposición de año, mes, trimestre, día, etc. Para ello podríamos seguir agregando columnas a esta nueva tabla. Por ejemplo, voy a agregar una nueva columna. Quiero crear una gráfica de ventas por año. Entonces agregaré una columna de año. Voy a utilizar una función year. Y como fecha voy a tomar el campo date de esta tabla calendario que acabamos de crear. De esa manera notarás que para cada fecha voy a tener una columna independiente para el año. A continuación voy a completar esta tabla calendario y seguimos. Muy bien, por acá he agregado unas columnas adicionales a nuestra tabla calendario y al respecto he de decir que existen diferentes métodos para crear tablas calendarios. Puede ser con lenguaje DAX, puede ser con lenguaje M de Power Query, puede ser incluso con herramientas externas como Bravo. Lo importante es que puedas crear tu dimensión de calendario para trabajar de forma eficiente en Power BI. Una vez creada nuestra dimensión de calendario, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la vista de modelo para tomar esta tabla y relacionarla con el modelo, en este caso con nuestra tabla de hechos. Siempre vamos a ubicar el campo date o el campo fecha de nuestra tabla calendario y este será el campo que vamos a relacionar con el campo de fechas de nuestra tabla de hechos, en este caso la columna DateKey. Voy a asegurarme de crear la relación correctamente, date con DateKey. Ahora podría incorporar esta nueva tabla tranquilamente en mi modelo para crear mis visuales. Por ejemplo, puedo elegir crear un gráfico de ventas por año. Puedo tomar el campo año de mi dimensión calendario y puedo tomar la medida de ventas de nuestra tabla de hechos. Y esto va a funcionar perfectamente gracias a que los datos en el modelo se encuentran relacionados. Puedo crear un visual, por ejemplo, por mes. Puedo traer el campo mes de mi tabla calendario. Y como verás, no es necesario acudir a jerarquías de fechas porque esa tarea la va a cumplir nuestra dimensión de calendario. Y lo mejor es que estos campos de mes, año, trimestre, número de mes, número de trimestre, por ejemplo, van a existir una única vez en todo el modelo. Y ya no vamos a tener esas jerarquías de fechas repetidas por cada columna de fecha en el modelo. De hecho, si ahora volvemos a nuestra herramienta de DAX Studio, vamos a revisar si nuevamente creció el peso del modelo al haber incorporado esta tabla de calendario. Voy a avanzadas, voy a View Metrics, Summary y vemos que el peso ahora pasó de 43.21 a 43.33, ¿cierto? No creció mucho en comparación de tener todas estas tablas de jerarquías de fechas. Muy bien, espero que con esto te quede claro por qué las jerarquías de fechas pueden ser peligrosas en el modelo y por qué la importancia de trabajar con una tabla de calendario a la hora de diseñar nuestros modelos en Power BI. Una vez más, se despide Luis Haber de Grow Up Data Analytics y nos estaremos viendo en un próximo video para el canal.